un pasaje de la Biblia, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? De la creación. Amor, allí agarra. Allí agarra, amor. Sí, amor, estoy ocupada. Discúlpeme, por favor. Entonces vamos a hablar de un acontecimiento, ¿verdad? Que fue, ¿verdad? En el inicio, ¿verdad? Que Dios crió al hombre y toda la creación. El mundo, ¿verdad? No tuvo Dios lo que realmente Él quería, ¿verdad? Que existiera, sino que el mundo se corrompió, ¿verdad? Se corrompió y, y tanto, ¿verdad? Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y ocurrió por lo que tenía que ocurrir, ¿verdad? Y Dios se disgustó tanto con esa gente, ¿verdad? Porque era la descendencia de Adán y Eva, ¿verdad? Era la descendencia también de Caín, era la descendencia de todas esas personas que antes de que naciera de Abel, ¿verdad? Ya existían esas personas porque el mundo se llenó, ¿verdad? De seres humanos y, y no hicieron lo que realmente Dios quería, que le adoraran a Él, ¿verdad? Entonces ellos hicieron lo que ellos quisieron, adoraban otros ídolos, el mundo se corrompió, el mundo se llenó de tanta inmundicia, de tantas depravaciones y tanto fue, ¿verdad?, la maldad del hombre que Dios se arrepintió de haber hecho, ¿verdad?, todo lo que Él hizo para que en esta tierra viviéramos, ¿verdad?, en paz, en amor, en armonía y en amor, ¿verdad? Pero el hombre no quiso eso, quiso mejor la corrupción. Entonces, dice, y se disgustó Dios con el mundo por la maldad de los hombres. Ese es el título pues, del estudio. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo es designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de el mal. Y se arrepintió Jehová, se arrepintió nuestro Dios Todopoderoso, ¿ve?, de haber hecho al hombre. Esto está en Génesis, ¿verdad? 6 al 5 y 7. El hombre, ¿verdad?, no se arrepintió nunca, nunca, porque existió un hombre que fue agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Dice, y cuando Dios decide el severo juicio para la humanidad y se preparó a destruir con un diluvio, Dios decide hacer eso, ¿verdad? Que realmente ya estaba él que ya no aguantaba tanta maldad, tanta inmundicia, eran depravados, ¿verdad? Y no había amor, no había amor en esa generación, y entonces Dios decide destruir. Pero ¿qué pasa, hermano? Que siempre, ¿verdad? Hay ¿cómo se podríamos decir? Una esperanza, ¿verdad?, para la humanidad. Y Dios miró con buen semblante, ¿verdad?, a Noé, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad?, palabras muy alentadoras, ¿verdad? Porque Dios puso los ojos en Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿verdad? Él era un hombre que le gustaba hablar con Dios, él le gustaba obedecer todos los mandamientos que él aprendió, ¿verdad?, por medio de sus padres, y él fue un hombre recto ante los ojos de Dios. Esto lo vemos, ¿verdad?, en Génesis 6:8. En otra versión dice, sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Nosotros sabemos que el resultado de ese favor fue la salvación para Noé y su familia, ¿ve?, para defenderlos y protegerlos del diluvio, ¿verdad? Entonces, Dios miró con agrado a Noé. Dios miró que realmente a esa familia sí le adoraban, sí lo obedecían y seguían sus mandamientos, ¿verdad? De no contaminarse con la maldad, ni contaminarse con la corrupción, ¿verdad?, que había en ese tiempo. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Porque era un hombre justo,
un hombre perfecto ante los ojos de Dios. La Biblia lo dice, Noé, varón justo, era perfecto en su generación, con Dios caminó Noé en Génesis 6:9. Vemos que él era justo, ¿eh? Él caminaba con Dios, ¿eh? Él era un hombre que caminaba con Dios, él era un hombre perfecto, ¿verdad? Él era un hombre de integridad moral entre sus contemporáneos, ¿verdad? Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le ordenó. Mire qué lindo que Dios hablaba con Noé. Él le decía qué es lo que tenía que hacer, mientras que la otra generación, ¿verdad? La generación que había en ese momento, no obedecían a Dios. No les importaba lo que les decía Noé, porque él les predicó muchos años para que ellos cambiaran, pero ellos no querían cambiar, querían vivir siempre esa vida loca, ¿verdad? Esa vida de pura corrupción, ¿verdad? Dice, dos veces se enfatiza esto en las escrituras, en Génesis 6:22 y en Génesis 7:5, ¿verdad? Lo que le estoy narrando ahorita, ¿verdad? Lo que Dios miró en Noé, ¿verdad? Un hombre que hizo conforme a la voluntad de Dios. El escritor de Hebreo, que la obediencia de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de la casa que aún no se había, con temor preparó el arca que su casa se salva, para que su casa se salvase, ¿verdad? Su casa es su esposa, sus hijos, sus nueras, ¿verdad? Entonces, porque Noé tenía 3 hijos, ¿verdad? Los 3 hijos eran casados. Entonces, eran 8 personas, las únicas que se salvaron del diluvio. Vemos aquí, hermanas, que cómo es lindo nuestro Dios cuando realmente le obedecemos, cuando realmente nosotros le hacemos las cosas con amor, vivimos para Dios, conforme a su voluntad. El mismo Espíritu Santo que tenemos nosotras, ¿verdad? Es lo que nos avisa si realmente estamos bien contra Dios, si estamos bien haciendo la voluntad de Dios. ¿Ve? Porque el mismo Espíritu nos dice, estás equivocada, no es así. ¿Ve? Porque yo ya lo he sentido, hermana, yo ya lo he sentido y cuando yo siento eso es porque ya algo dije que no está correcto, ¿verdad? Y mi mismo pensamiento me hace entender que lo que estoy haciendo no es correcto, ¿verdad? Y creo que así debe ser, ¿verdad? Para todas nuestras hermanas, ¿verdad? Porque Él nos da ese espíritu para que nosotros podamos comprender lo que realmente es correcto y lo que es incorrecto. Entonces dice que se salvaron pues toda su casa, ¿verdad? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros tenemos que tener fe, hermana, fe, aunque no miremos, no comprendamos lo que realmente Dios nos quiere hacer ver, o hacer comprender, pero si los dejamos llevar por Dios, Dios nos va a ver con ojo de amor, con ojo de piedad, ¿ve? Con buenos ojos, ¿ve? Porque Dios es justo y mira lo bueno que hay entre nosotras. Noé vino a ser un pregonero de justicia. Esto lo vemos en 2 de Pedro 2:5. Y dice así, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Dios no perdonó a esa gente, ¿verdad? Porque no miró él ninguna obediencia en él, ¿verdad? Pero sí, por medio de la fe que tenía Noé, él sí miró en Noé, que era un hombre justo, un hombre intachable, y la justicia, ¿verdad? La pregonaba, ¿verdad? Que Dios era el único Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, solo vivió una vida, él vivió solo una vida justa. También proclamó la necesidad de la rectitud, aunque vivía en un mundo impío. ¿Eh? Noé no vivió esa experiencia de lo que es ser una persona impía, ¿verdad? Sino que no era un hombre piadoso y tenía temor a Dios, ¿verdad? Él sabía que si él cambiaba de actitud, él no iba a tener el amor de Dios, ¿verdad?
él no permitió, ¿verdad?, su espíritu, y teniendo esa fe no lo dejó, ¿verdad?, que él pereciera también el diluvio, ¿verdad? Porque como él era un hombre justo, era un hombre intachable, lleno de justicia, lleno de, era un pregonero, porque él hablaba de Dios, les predicaba a esa gente, pero esa gente no entendía nada, no les importaba, ¿eh? Entonces por eso es que esa generación desapareció cuando fue el diluvio. Noé fue ciertamente un hombre poco común, porque las otras gente no le importaba, no le importaba lo que ellos hacían su gusto y sus antojos, ¿verdad? Y dice, quizás nosotros podemos ver el por qué solo él y su familia hallaron gracia ante los ojos de Jehová, ¿verdad? ¿Y qué de nosotros? Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Noé, ¿verdad? Noé fue un hombre justo, un hombre que de rectitud, era un hombre intachable, ¿verdad? Y hablaba de las maravillas que Dios había hecho, ¿verdad? De hacerles el cielo, la tierra, la luna, el sol, el agua, los peces, tanta comida que les formó, ¿verdad? Entonces vemos las maravillas de Dios, y esa gente cree que todo se lo merecía, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué debemos de ser? Igual como Noé, ¿verdad? Ser recto en la fe, tener fe en Dios, aunque nosotros no sabemos, ¿verdad?, ni el día ni la hora que cuando vayamos a ir de este mundo, pero sabemos, si tenemos fe y hacemos lo bueno ante los ojos de Dios, vamos a resucitar al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios ejecutará un juicio sobre este mundo corrompido, y Dios vendría en juicio sobre él. Nosotros tenemos también la necesidad de hallar gracia ante los ojos del Señor hoy. Hoy tenemos nosotros la necesidad de buscar la gracia en los ojos de nuestro Dios, ¿verdad? Pero es hoy, ¿verdad? No mañana. Porque nosotros necesitamos hallar gracia en los ojos del Señor hoy, porque Dios ejecutará un juicio sobre el mundo. Pedro nos recuerda que así como el mundo antiguo pereció anegado en agua, cuando Jesús vuelva, otra vez el mundo será destruido por el fuego. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto está en 2 de Pedro 3:10. Y nos dice, ¿verdad? De Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en esta tierra no va a quedar nada, nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Es hacer la voluntad de Dios, buscar cómo salvar nuestra alma, para que Él mire con agrado, ¿verdad? Que los mire con agrado, y no los perdamos, ¿verdad? Como el mundo corrupto está ahorita. Hoy en día, hermana, el mundo está corrupto, está de viaje desenfrenado, hace lo que quiere, no quieren obedecer a Dios, y no pueden, amorcito, sí, anda a agarrar, mi amor, anda a agarrar. Entonces el mundo no quiere obedecer, no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Quieren andar siempre haciendo lo malo, ¿verdad? Quieren andar divirtiéndose, haciendo cosas que a Dios no le agrada, como adorar ídolos, ¿verdad? Dios te aborrece eso. Y es lo que más hay ahorita en este mundo, la idolatría, ¿verdad? La idolatría, que no buscan cómo amar a Dios en espíritu y en verdad, porque Él dice que lo amemos en espíritu, porque Dios es espíritu, ¿ve? Entonces, pero el mundo busca siempre una imagen, ¿verdad? Entonces dice, recuerde que así como el mundo
antiguo pereció anegado en agua. Cuando Jesús vuelva otra vez, el mundo será destruido por el fuego, por el día del Señor. Pero el día del Señor vendrá. Bueno, ya leímos esto, ¿verdad? Entonces dice aquí, en vista en este juicio venidero, Pedro nos dice, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por el sin mancha y irreprensible en paz. En 2 de Pedro 3:14 nos dice también, ¿verdad? Estas palabras, dice, por tanto, amados, puesto que guardaos estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él en paz, sin mancha, irreprensible. Entonces dice que tenemos que estar sin mancha, hermana. Sin mancha significa que debemos estar limpia de pecado, teniendo una conciencia limpia, un corazón limpio, porque solo así podemos ver a nuestro Dios, podemos estar con Él, ¿verdad? Cuando ya el fin del mundo venga, ¿verdad? Y vamos a ser levantados, dice, donde estemos, ¿verdad? Vamos a ser revestidos de una vestidura incorruptible, ¿ve? Entonces vamos a estar cerca en la presencia de nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo, porque Él prometió que Él iba a hacer moradas en los cielos para todos aquellos que hacen la voluntad del Padre, y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro nos indica cómo debemos de portarnos, cómo debemos de servirle a nuestro Dios de corazón, con el alma, con nuestra mente, con nuestro ser, con nuestras manos, con nuestros pies, con todo nuestro ser, amar a Dios y hacer su voluntad. ¿Cuál es la voluntad que Dios quiere? Que seamos piadosos, que seamos generosos, que seamos amorosos, amables, respetuosos de todas las personas, hablarles con amor, predicarles la palabra de Dios, ayudar al necesitado, visitar al enfermo, estar siempre en comunión con la iglesia, estar siempre agradándole a Dios en la congregación, alabándole, glorificando su nombre y haciendo siempre el servicio que nos manden a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que a Dios le agrada y es lo que debemos de hacer cada una de nosotras, ¿verdad? Entonces dice, en vista de este juicio venidero, Pedro nos dice, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha y irreprensible en paz, en paz. Cuando el fin del mundo venga, más vale que nosotros estemos en una condición donde podamos encontrar también gracia en los ojos del Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en el mundo, no podemos ver gracia en el Señor. No debemos de desviar nuestra mirada, no debemos de desviar nuestra atención en otras cosas que van a ser destruidas, hermanas. Vamos a tener que ser nosotros justas. Tenemos que ser nosotras. Después vamos a despacharte, estoy estudiando. Entonces vemos nosotras, discúlpeme, hermana, que está mi mente. Entonces nosotros tenemos que estar siempre, ¿verdad?, en la presencia de nuestro Dios, estar ocupadas con las cosas de nuestro Dios, no vivir con las cosas del mundo. Es cierto, estamos en el mundo, hermano, estamos viendo tantas cosas, ¿verdad?, pero no podemos poner nuestra atención en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo nos lleva a la perdición. Entonces nosotros tenemos que estar siempre alertas, siempre viendo lo que realmente a Dios desagrada y lo que realmente le agrada a nuestro Dios Todopoderoso. Está bien esta disposición de todos aquellos que demuestran tener la verdad, la verdadera fe, ¿verdad?, en Jesús. Nosotros tenemos que poner la mirada y nuestro corazón en nuestro Señor Jesucristo, teniendo la fe, ¿verdad?, la fe que debemos tener todas aquellas personas que realmente aman a Dios y aman a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios mandó a su Hijo amado para que rescatara a todas aquellas personas que estaban perdidas. Y nosotros somos también privilegiadas, porque nosotros también tenemos también ese derecho de buscar de Dios, buscar de nuestro Señor Jesucristo,
recordar todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en este mundo para salvar a toda la humanidad, pero muchas personas no quisieron obedecer, ¿verdad? Y por eso pues perecieron, hermanos. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que en Cristo Jesús tenemos. En Romanos 3:24, estando justificados, nosotros debemos tener paz con Dios. La palabra de Dios es adecuada para llevarnos a ese estado. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparada para toda buena obra, ¿verdad? Eso está en 2 Timoteo 3:16 al 17, que nos dice así: por todos habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora todos los hombres de toda parte, ahora todos los hombres de todas partes serán que se arrepientan, porque Él ha establecido cuál juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. ¿Quién va a hacer eso? Es nuestro Señor Jesucristo, el que va a resucitarnos a nosotros si realmente morimos creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en todas las maravillas que Él hizo aquí en esta tierra, aprendiendo nosotros a ser obedientes de su palabra, a ser obedientes de sus mandamientos, a hacer lo correcto ante los ojos de Dios, no desviando nuestra mirada, limpiando nuestro corazón y nuestra mente, haciendo siempre la voluntad de Dios. Allí es que nosotros podemos estar, ¿verdad?, limpios y podemos ver, dice a Dios, porque dice que solo el corazón limpio verá a Dios. Qué maravilla es, ¿verdad, hermana? Si no realmente nosotros nos preocupa, llegamos a tener esa fe y tener esa convicción de que vamos a resucitar un día cuando realmente venga ya a juzgar, ¿verdad?, a los vivos y a los muertos nuestro Señor Jesucristo. Dice también, ¿verdad? Y cuando nosotros nos volvemos del pecado a Dios, es allí que encontramos lo mismo que Noé y su familia encontraron gracia ante los ojos del Señor. ¿Ve? Entonces, si nosotros nos volvemos a Dios, vamos a hacer como lo hizo Noé, porque él creía en Dios, él creía en Él, ¿verdad? Porque todo lo que realmente él que necesitaba, Dios se lo concedía, ¿verdad? Y él caminaba con Dios porque era un hombre recto, justo, ¿verdad?, y intachable, ¿verdad?, en la presencia de nuestro Dios. Entonces él halló gracia en Dios, ¿verdad? Ahora en su gracia Dios utiliza el agua en nuestra salvación a través de la sangre de Cristo. Si nosotros ya estamos salvos, ¿verdad?, pero estamos ya salvos porque ya nos arrepentimos de nuestro pecado. Aquí pasa algo, hermana, que realmente, ¿verdad?, tenemos que tener mucha atención. El hecho que ya seamos bautizadas y el hecho que nosotros ya lo hayamos arrepentido, pero tenemos un pasado, hermana, tenemos un pasado que realmente nos hace recordar lo que fuimos, ¿verdad? Pero nosotros, a veces, ¿verdad?, se nos desvía la mente en nuestro corazón y queremos actuar de aquella manera. Entonces, Dios ya está allí en ese momento, que solo que lo pensemos, ya estamos separadas de Dios, ¿verdad? Pero si nosotros nos arrepentimos y le pedimos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, no dejes que yo me desvíe de tu camino. No permita que yo vuelva al pasado. No permita, Señor, que yo haga lo que realmente a ti no te gusta, ¿verdad? Entonces Dios nos ayuda, nos protege de toda tentación, ¿verdad?, del maligno. O de nuestras actitudes, hermana, porque a veces dice uno, ay, el diablo me provocó. No, hermana, es nuestras acciones. Porque el apóstol Santiago nos dice, ¿verdad?, que nosotros le damos lugar al diablo para que el diablo los revuelque, ¿verdad? Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Esto está en Mateo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice esas palabras, ¿verdad?, en el 16,
16, 15 y 16, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de pregonar la palabra de Dios a toda persona, ¿verdad? Es bonito cuando uno va platicando, ¿verdad?, con una persona en un taxi, en un bus o en cualquier persona que uno establecemos una plática, pues hablar de las palabras de Dios, hablar de las maravillas que Dios hace en nosotros, los testimonios que de Dios nos hace sentir y ver y actuar y nos hace aquellas cosas que realmente no esperamos, que confiamos, tenemos fe y sabemos que Dios nos va a ayudar. Tarde o temprano nos va a conceder lo que le pedimos. Y eso, hermana, esos testimonios yo los he tenido. Yo los he tenido porque yo tengo una fe ciega en nuestro Señor, porque yo no puedo dudar de su poder, ¿verdad? Y me ha hecho muchas maravillas, hermana, muchas maravillas que realmente negarlo sería ser hipócrita y malagradecida, ¿verdad? Y no lo soy. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3, ¿verdad? Dice aquí, meditar en este verso es una invitación profunda a escudriñarnos a nosotras mismas. Sus pueblos, Israel, había bien esto, que sabían que andar en Jehová implicaba andar en justicia. En otras palabras, amar a Dios con todo y el amor a su prójimo como se amaban a sí mismos, para quienes tenían a Jehová Dios presente en todo lo que Dios en su buena voluntad y sus mandamientos, que se resume en decir amar y buscar el bien y no el mal del prójimo. Que Dios me la bendiga, hermanita, porque realmente es un pasaje, ¿verdad?, muy lindo de las Escrituras, donde realmente Dios se arrepiente de corazón haber hecho la humanidad y, y lo bueno, pues, ¿verdad?, que para que la humanidad